como para hacerle recordar que cuando ya empezamos a ver el tema, le daríamos solución a la pregunta. Esta ha sido una pregunta que vino para E-Salud 2006 y no la contesté, siempre lo recuerdo. No la contesté, pero por suerte sí ingresé, si no me hubiera tirado balazo, como se dice. ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? Entonces, es el CIB. El CIB es la cardiopatía congénita más frecuente. Ojo, pero alguien que ha leído dice, doctor, pero momentito, después de la aorta bicúspide o el prolapso, y eso sería cierto, correcto, y eso sería cierto. Entonces, pero generalmente nunca van a venir ni la aorta bicúspide ni el prolapso, siempre van a colocarle cualquiera de estas. Entonces, la siguiente, ¿cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en la infancia? ¿Qué marcaría? La cianótica más frecuente. La anterior fue de todas, global. Transposición. Falón. Muy bien. La respuesta es de las cianóticas en general es falón. Pero ojo, si a mí me preguntan, la cardiopatía cianótica más frecuente al nacer es transposición de grandes vasos. Al nacer. ¿Correcto? Pero de todas es falón. Muy bien. La siguiente. Dice a una mujer de 53 años. Asintomática, se le realiza una radiografía de tórax por haber sido diagnosticado su marido de tuberculosis pulmonar y tener mantos de 17 milímetros, prueba de tuberculina. La radiografía muestra cardiomegalia con dilatación de la arteria pulmonar y sus ramas y aumento de la trama vascular. En la auscultación de la paciente se encuentra un soplo sistólico eyectivo pulmonar con desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono. El EKG muestra dirección de eje a la derecha con patrón el característico, en precolar derecha, indique cuál sería el probable diagnóstico. ¿Qué marcaría? ¿Ah? ¿Qué marcaría? Siempre en un caso clínico, chicos, cuando ustedes van a dar un examen, ya sea los exámenes acá de pregrado o exámenes más importantes de relevancia, ya sea para la residencia, ENAME, salud, etc. Entonces, siempre en los casos clínicos van algo característico. Algo característico. Puede tener algo que me sospeche de otro diagnóstico, pero si hay algo característico de una patología, el diagnóstico va por ahí. Y acá tenemos, en primer lugar, la edad. Entonces yo digo, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en adultos? CI. Desde ahí, número 1. 2. Tiene otra cosa muy característica, el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. ¿Correcto? Doctor, ¿y el soplo? Muy bien, ese soplo es un soplo de hiperflujo pulmonar. Entonces, aquí los datos más se asemejarían. Algo más, el electrocardiograma en Excel ya, usted ha leído, va derecho a la, desviado a la derecha generalmente. Entonces, aquí el probable diagnóstico sería CI. Muy bien, la siguiente. ¿En cuál de las siguientes cardiopatías congénitas podremos auscultar un soplo pansistólico de alta frecuencia? Eso es pansistólico o holosistólico, línea parasternal izquierda, es un soplo característico de CIB, la comunicación interventricular. ¿Correcto? La siguiente. En un recién nacido cianótico con sospecha de cardiopatía congénita cianógena, lo prioritario, ¿qué es lo principal? O sea, recién nacido cianótico, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Independientemente del diagnóstico, que ya sea una transposición, que es lo más frecuente, que le sigue la atresia tricuspidia al nacer, o que sea cualquier otra. Entonces, generalmente, una cianosis al nacer, chicos, va a ser una cardiopatía ducto dependiente. Es decir, yo necesito mantener el PCA, el conducto arterioso, abierto. ¿Con qué lo hago? Con la prostaglandina. Entonces, nunca se olvide. Entonces, un paciente cianótico al nacer es lo primero, independientemente de la causa, es mantener el conducto arterioso abierto con la prostaglandina. Muy bien, la siguiente. En una revisión médica realizada a un niño de 5 años se descubre una comunicación seria, tipo ostium secundum. Se cuantifica el channel izquierda-derecha, que resulta ser de 1.2 a 1. La presión arterial es normal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la cirugía es correcta? Léanlo, si alguien lo sabe, me lo dice, si no, le vamos a dar solución a la hora que desarrollemos. Ustedes mismos le darán ya solución. ¿Cuál creen que le haga intervención quirúrgica? Entonces,
Eso, como ya vamos a ver, entonces le daremos la solución. La siguiente. Un niño de 6 años asintomático cardiológicamente presenta un soplo sistólico eyectivo en borde external izquierdo con un desdoblamiento fijo del segundo tono y en el electrocardiograma un patrón RSR precordiales derechas. El diagnóstico más probable entre los siguientes es lo mismo parecido al anterior. El desdoblamiento fijo, el patrón de bloqueo de la derecha, ¿cuál sería? Una probable CI. La siguiente. Un hipertenso con frialdad y parestesias en ambas extremidades inferiores, con latido femoral ausente muy leve, soplo continuo en región interescapular, desviación derecha a la izquierda y miembros superiores con mayor desarrollo que los inferiores. Estaríamos hablando de un paciente con clínica de coartación de agua. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Pero no es eso. Debe ser tratado con quirúrgico. Toda cortación de orden de tratamiento es quirúrgico. ¿Correcto? El tratamiento es quirúrgico. La siguiente. Las siguientes aseveraciones acerca de la apartación de aorta son verdaderas. La apartación de la aorta se presenta por lo general en una porción proximal en distal. Las otras son verdaderas. Esa sería la base. La apartación de aorta es distal a de la arteria subclavia izquierda. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. La intervención que consiste en cerrar un CIB, resecar el infundíbulo del ventrículo derecho y abrir la válvula pulmonar. ¿En qué patología se lleva a cabo eso? Tetralogía de Fallot, ¿no? Cerrar el CIB, disecar el infundíbulo y abrir la estenosis pulmonar. Correcto, muy bien. La siguiente. La intervención consistente en crear o agrandar una comunicación interauricular preexistente de forma percutánea en un neonato con cianosis severa es útil en una de estas cardiopatías congénitas. ¿En cuáles creen? En la segunda patología más frecuente que presenta cianosis anacea. La primera, ¿cuál le dije? Transposición de. La segunda es la atresia tricuspide. Almacén, correcto, muy bien. La siguiente. De entre las siguientes cardiopatías congénitas, la que menos predispone a endocarditis infecciosa. En otras palabras, un paciente que tiene cardiopatía congénita, generalmente debe, si se va a extraer un diente, etcétera, o una cirugía genitourinaria, etcétera, debe recibir antibiótico terapia. Les están preguntando en quiénes no. Y hay dos solo cardiopatías congénitas que no se debe realizar endocarditis. Una de ellas está ahí. ¿Cuál es? ¿En quiénes no debo darlo? ¿Cuál sería? La CIA. En CIA aislado no requiere, ojo, antibiótico terapia profilaxis. ¿Correcto? Y la otra ya es de prueba. Muy bien. Entonces vamos a ver los casos clínicos. Miren, como les dije, las cardiopatías congénitas asianóticas generalmente se presentan con clínica de IC, el lactante, el niño. Muy bien. ¿Cuál es la clínica? La clínica es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, casi tienen la misma clínica, pero algo lo va a diferenciar. Veamos el primer caso. Lactante de 2 meses que acude por presentar cansancio y sudoración profusa lactar. Presenta infecciones respiratorias a la repetición, se ausculta un desdoblamiento fijo y amplio del seno, el segundo ritmo. Entonces, la clínica de ICC en el lactante, ¿cuál es el único trabajo que tiene que hacer el lactante, el neonato? ¿Nada? Entonces, ahí va a estar, es el único esfuerzo físico que tiene el lactante o el neonato. Entonces, esa es la famosa lactancia entrecortada. Entonces, cuando el lactante se agita, hay sudoración, late un poquito, se queda dormido, se levanta, etc. Eso es lactancia entrecortada. Entonces, son síntomas de ICC. Muy bien, otro dato. Generalmente estos pacientes tienen infecciones respiratorias a repetición. Y lo que va a hacer el examen físico. Entonces, esta es la auscultación del CI. En el otro caso, lactante prematuro, que presenta cansancio y sudoración profusa al lactar, presenta infecciones respiratorias a repetición, se le ausculta un soplo continuo en región subclavicular izquierda, o soplo sistodiastólico. Si se dan cuenta, la clínica es la misma, pero acá hay dos cosas. Uno, prematuro.
¿De qué cardiopatía asianótica la prematurez es un factor de riesgo? Del PCA. Entonces, desde ahí ya yo tengo el factor de riesgo prematurez, a la mente se me viene PCA. Y encima, si la ocultación me dice un soplo continuo, sisto diastólico, infraescapular izquierdo o el fuego pulmonar, entonces yo tendría que sospechar en un PCA. ¿Correcto? Muy bien. Lactante de 2 meses que acude por presentar cansancio, lo mismo, si ausculta un soplo sistólico 3 de 6 en cuarto espacio intercostal, entonces tendría que sospechar en un 6. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente, cianóticas. La primera, recién nacido con cianosis y con esa radiografía. La segunda, lactante de 10 meses con cianosis y esa radiografía. La tercera, niño de 2 años con cianosis y esa radiografía. Y la cuarta, ¿qué patología? Cianosis. Estefalólisis. ¿Por qué? En bota, muy bien. El corazón más, nada, muy bien. La 2 de acá, le dejo a usted. La 2 de acá. Implantación de aorta. No hay signo de 3 ni de 2, ¿verdad? ¿Qué son? No, cianóticos. Todos tienen cianosis. Y la radiografía, mire, me va a dar la sospecha clínica. ¿Qué me da el diagnóstico? Pero obvio, en el caso clínico no me va a dar el ecocardio, ¿no? De hecho, me va a decir cianosis, el periodo, es otro dato importante. Al nacer, si es al nacer, yo tengo que tener en la mente 2 cosas. O es transposición de grandes vasos o atresia tricuspida. Y si es transposición de grandes vasos, tiene una radiografía característica. La imagen en forma de huevo, pedículo estrechado y ovoide, en forma de huevo. Si es en el primer año, cianosis en el primer año, la más frecuente es falón, en forma de bota, en sueco, que le llaman. Acá, cianosis, 2 años. Esta es la famosa radiografía en forma de 8 o de muñeco de nieve. ¿Y qué patología es? No. ¿Qué patología? Radiografía en forma de 8 o de muñeco de nieve. Drenaje venoso anómalo pulmonar. Drenaje venoso anómalo pulmonar. Entonces, no lo olviden, hay radiografías en forma de huevo, transposición, en forma de bota, falón, en forma de 8 o de drenaje venoso anómalo, o de muñeco de nieve, y la cardiomegalia más de cardiopatía que me da mayor cardiomegalia es. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Muy bien, hoy sí entramos al tema inicial. Entonces, ya hemos venido hablando. Dentro de la parte epidemiológica hay 2 diapositivas que le van a ayudar. Uno, ya le hemos dicho, la cardiopatía congénita más frecuente es el CID. Si me preguntan, la cardiopatía congénita más frecuente en la infancia, el CID. Y si me preguntan, la cardiopatía congénita más frecuente en el adulto, el CIA. Doctor, ¿y por qué no el CIB? Porque la mayoría, con mucha probabilidad, se han cerrado. Con mucha probabilidad la mayoría se han cerrado. Muy bien, y dentro de las cianóticas, la más frecuente en general es falón. Al nacer la primera es transposición de grandes vasos y le siguen al nacer la segunda la atresia tricus. Correcto, muy bien. La siguiente. Esta diapositiva es para se debe recordar si era 1 de 100. La prevalencia es 1 de 100, tiene origen generalmente multifactorial, poco, un 5 a 10% son por mutaciones genéticas, y hay asociaciones que a veces preguntan. Por ejemplo, la rubiola congénita está asociada al PCA, adultos anteriores. Otra que pregunta, por ejemplo, el Down, asociado a canal abeno. Madre diabética, hipertrofia septal asimétrica, miocardiopatía hipertrófica. El Turner, acuartación de agua. Entonces, son asociaciones generalmente que les pueden, generalmente algunas enfermedades
tienen esa asociación con las malformaciones congénitas. La siguiente, por favor. Muy bien, este es un cuadro para ver. Vamos, antes de eso vamos a explicar acá pulmones. Entonces vamos a ver. Muy bien. Por cuestiones didácticas voy a dibujar el corazón de la siguiente manera. Este es el lado derecho, el lado izquierdo. Estas son la aurícula derecha, ventrículo derecho, la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, si este es el lado derecho y este es el ventrículo, ¿qué elemento es este? La arteria pulmonar. Correcto, muy bien. Si este es el ventrículo izquierdo, este será la aorta. Muy bien. La arteria pulmonar, ¿a dónde se va? Del pulmón sale, en teoría, aurícula izquierda. 4 venas pulmonares. Cuestión didáctica, ¿correcto? Muy bien. Entonces, nosotros como principio básico tenemos que saber algo. ¿Quién maneja mayores presiones? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? El lado izquierdo, ¿correcto? Por eso es que la circulación va, la derecha menor. Muy bien. Entonces, el lado izquierdo maneja mayores presiones. Cuando hay una pérdida de la continuidad entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿eso cómo se llama? Sí, interauricular. Una comunicación interauricular. Por dentro la más frecuente, como vamos a ver, el osteo. Muy bien. Entonces, en teoría esto debe estar cerrado, pero si hay una comunicación, ¿hacia dónde creen que se va a dirigir el flujo? De izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque la izquierda maneja mayor presión. Muy bien. Este flujo que viene, ¿hacia dónde tiene que ir? ¿Acá qué va? ¿Dónde está? La tri. Este flujo va a venir al ventrículo derecho. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este flujo que va a venir acá, este flujo, en algún momento me va a dilatar estas cavidades o no. Me va a dilatar las cavidades derechas, ¿correcto? Me va a dilatar las cavidades derechas. Si a mí me dilatan las cavidades derechas, en la radiografía, ¿cómo lo veo? En la radiografía, ¿cómo lo veo? No sé, doctor, lo llamo radiólogo. ¿Cómo lo veo en la radiografía? Entonces, acá viene, entonces, ¿cuántos lados se ven en el lado derecho, normalmente? En la silueta cardíaca normal. En el lado derecho. Dos, ¿no? ¿Cuántos se ven? Y en el lado izquierdo, ¿cuántos se ven? 3. Agradezca que estoy visitando la clase. Muy bien. En el lado derecho se ven 2, que es la vena cava superior y la aurícula. Muy bien. En el lado izquierdo se ven 3. ¿Esto qué es? Cavidad aorta. Tronco pulmonar y Ventrículo. muy bien. Entonces, si el lado derecho está crecido, entonces, en la radiografía, ¿veo la aurícula derecha? Sí. ¿Cómo veré? Está en contorno crecido, ¿correcto? Muy bien. La pregunta, el ventrículo derecho, ¿cómo lo veo? El ventrículo derecho. ¿Cómo vería el ventrículo derecho? Entonces, en primer lugar, para yo hablar de cardiomegalia, ¿cómo lo hago? Con un índice cardiovascular mayor de 0,5. El lactante mayor de 0,6. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a mí que me sugiere crecimiento del ventrículo derecho va a ser un índice mayor de 0,5, pero ojo, aquí viene en forma como si fuera de bota. La parte de acá que se pega al diafragma se levanta, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una radiografía en forma de bota que se ha levantado la parte de acá que debe estar pegada al diafragma, entonces esto me sugiere crecimiento del ventrículo
¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa es la radiografía para mí. El electrocardiograma, ¿qué voy a ver? ¿Un eje a la izquierda o a la derecha? Derecha. A Derecha. la derecha, muy bien. ¿Un patrón de bloqueo de gamma? Derecha también. ¿Cómo? En el electrocardiograma. En V1. ¿Cómo sería? V1, V2. El famoso RS. ¿Correcto? RSR. En V1, V2. Y en V5, V6, S más pro. ¿Correcto? Entonces, yo ya sé que voy a encontrar. ¿Correcto? Yo ya sé que voy a encontrar. Muy bien. Seguimos. Esta congestión, ojo, ¿qué pasa? Acá va a haber un flujo aumentado. Cuando los soplos se escuchan por turbulencia. Si hay un flujo aumentado a nivel de la válvula tricúspide, solamente para hacer un poquito que razone, ese soplo de hiperflujo a nivel de la válvula tricúspide lo voy a escuchar en sístole o en diástole. En diástole. ¿Cuándo la válvula tricúspide está abierta? ¿En sístole o en diástole? En diástole. Entonces, cuando se abre la válvula tricúspide, este exceso de flujo que viene va a producirme, me puede producir un soplo diastólico. Ese es el soplo diastólico, si ustedes en un momento lo ven, este soplo diastólico, ¿de dónde salió? Entonces, por hiperflujo a nivel de la válvula tricúspide. Muy bien, pero este flujo aumentado a nivel de la válvula pulmonar también me produce hiperflujo. Lo escucharé en sístole o en diástole. La pulmonar está abierta en sístole o en diástole. En sístole. Entonces, ese es el soplo en los dos casos clínicos que decía soplo de hiperflujo a nivel, acá generalmente línea paracelular, de soplo de hiperflujo a nivel pulmonar. Correcto, entonces me va a producir dos soplos y me va a producir un desdoblamiento del segundo fluido. Correcto, muy bien. Este exceso de flujo se va a ir. Acá, ¿cómo lo voy a ver yo la radiografía? Muy bien. Voy a ver con patrones de pleura. Eso dice su libro. Con patrones de congestión. ¿Correcto? Voy a ver con patrones de congestión. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, entonces, ¿qué patrones de congestión, chicos, ustedes conocen? ¿Cuántos hay? Eso es muy importante. ¿Cuántos patrones de congestión? Entonces no me digan que con la pura levantan una radiografía. Sí, dice, es sincero. No lo voy a hacer. Bien, ¿cuántos patrones hay de congestión pulmonar radiografía? Entonces, chicos, hay 3 patrones, no lo olviden, de congestión. Primer patrón, cefalización. Doctor, ¿cómo es eso? En castellano. La trama en un pulmón normal, ¿dónde es mayor? ¿En las bases o en los ápices? Bases. En las bases, muy bien. Cuando la trama vascular aumenta a nivel de los ápices, ese es el primer patrón, cefalización. Aumento de la trama a nivel de los ápices. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, habló de 3, sí. El segundo, lateralización. Doctor, en castellano, ¿nadie ha leído las famosas líneas de Kerr? Sí, ¿qué son? Líneas horizontales que me traducen sisubritis o un edema intersticial. Ese es el famoso. Las líneas B de Kerr, que son horizontales. Las A son verticales, la B horizontales y la C no tienen sentido, dirección. Correcto, muy bien. Y el tercer patrón es el famoso patrón de centralización. Las famosas alas de mariposa, que me traducen edema agudo de pulmón. Entonces, esos patrones congestivos se observan en la radiografía de cuerpo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta ahí ya más o menos es una idea de cómo el CIA yo lo voy a diagnosticar o sospechar. Muy bien, seguimos. ¿Correcto? Muy bien. El CID. Igual, el chart va a ser de izquierda a derecha. Muy bien. Les hago una pregunta. ¿El ventrículo derecho se dilatará?
¿El ventrículo derecho se dilatará? No, sí, porque es característico en el CIB dilatación del ventrículo derecho o dilatación de cavidades izquierdas. ¿Qué dice su libro? ¿Qué es lo característico? ¿Crecimiento de cavidades derechas o izquierdas? En el CIB es característico el crecimiento de cavidades izquierdas. Entonces la pregunta viene, doctor, pero si le llega sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, ¿por qué no se dilata en un primer momento? ¿Quién me da la respuesta? Porque la pregunta es, esta sangre pasa en qué fase, sístole o diástole. Sístole. Sístole. Generalmente. Claro, generalmente esta sangre va a pasar en sístole. Entonces, doctor, ¿por qué no se queda la sangre? Porque ambos ventrículos se contraen a la vez. Es decir, cuando este está recibiendo la sangre, ahí mismo el ventrículo derecho también la expulsa. Por eso no es característico que el ventrículo derecho se dilate. Muy bien. Entonces, este flujo aumentado que viene del CIB, viene, se va como, me va a congestionar y me va a regresar. ¿A quién regresa? A la aurícula izquierda. Y es la aurícula izquierda que ahora se va a dilatar. Esta sangre pasa y me dilata el ventrículo izquierdo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si lo característico del CIB es dilatar las cavidades izquierdas, me voy a mi radiografía. ¿Cómo me sugiere crecimiento de aurícula izquierda? En la radiografía. No, crecimiento de aurícula izquierda. No te he dicho de ventrículo izquierdo. Crecimiento de aurícula izquierda. Si, en teoría, ¿la veo? ¿Me sugiere? No. ¿Cómo? ¿Cómo la radiografía a mí me sugiere crecimiento de aurícula izquierda? Esto fue derecho. Rectificación de vasos pulmonares. Entonces, el crecimiento de la aurícula izquierda, chicos, en la radiografía me sugiere crecimiento de la aurícula izquierda 3 criterios. Primer criterio, cuando yo observo en la aurícula derecha un doble contorno en la radiografía que se ve, eso me sugiere crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Correcto? Doble contorno a nivel de la aurícula izquierda. Ese es el primer criterio. Muy bien, doctor habló de 3, sí. El segundo, a nivel del tronco pulmonar, en la parte inferior del tronco pulmonar, en teoría, en algunos pacientes debe estar la famosa orejuela izquierda. Entonces, si a nivel del segundo, curvatura del tronco pulmonar, yo en la parte inferior al tronco pulmonar lo veo dilatado, eso me sugiere crecimiento de orejuela izquierda, por ende, de aurícula izquierda. Y el tercer criterio es, como la aurícula izquierda no se ve, pero está atrás, me va a levantar, horizontalizar el bronco principal izquierdo, que es un poco inclinado rico, pero al crecer la aurícula izquierda me lo rectifica. Entonces, me lo coloca en posición horizontal. ¿Correcto? Entonces, esos son los 3 criterios que a mí me sugieren crecimiento de aurícula izquierda. Muy bien. Crecimiento del ventrículo izquierdo, porque también se dilata. ¿Cómo me sugiere la radiografía? Crecimiento del ventrículo izquierdo. Si sí lo veo, ¿cómo me sugiere? Aquí, en primer lugar, el índice tiene que ser mayor de 0. Claro. 5. Muy bien. Y Aumenta. aquí. Casi todo el borde del ventrículo izquierdo se va hacia la punta y se pega al diafragma. Entonces, esto me sugiere crecimiento del ventrículo izquierdo. Del derecho era levantado hacia arriba. Correcto. Muy bien. Ya, ahora ya sé la radiografía. Ahora, en el electrocardiograma, ¿qué es lo característico en el CIB? Me habla de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Eso con qué se ve? Muy bien. ¿Y cómo dice Sokolov? ¿Qué dice? Es una pregunta de examen. S en V1 o V2 más R en V5 o V6 mayor o igual de 35. Mayor o igual o mayor de 35.
milímetros. Correcto, entonces ya se me sugiere crecimiento de 40 grados. Muy bien. Entonces, hemos visto C A, C y B. Ahora vamos a ver el ¿qué sería esto? La persistencia del conducto arterial. ¿El flujo será de izquierda a derecha? Sí, porque igual la aorta, que pertenece a la circulación mayor, maneja mayores presiones. Va a pasar. Esta sangre, ¿hacia dónde irá? Igual. Al pulmón me lo va a congestionar. De ahí regresa, igual, crecimiento de aurícula izquierda, crecimiento del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, esas son las características que yo tengo que encontrar. Muy bien. Entonces, síndrome de ACE. ¿Correcto? Síndrome de ACE. Muy bien. ¿Qué sucede, chicos? Ya sea por CIB o ya sea por cualquiera de esas tres asianóticas principales, el flujo a nivel de la arteria pulmonar va a estar aumentado. Va a estar aumentado. Entonces, va a haber un momento que ese flujo en la arteria pulmonar va a tener que tratar de soportar ese flujo. Entonces dice, si yo no lo soporto, voy a seguir congestionando, voy a seguir haciendo daño, por decirlo así. Entonces, la arteria pulmonar, ¿cuál creen que es el primer mecanismo que la arteria pulmonar realiza para tratar de soportar todo este flujo que le llega? Se dilata. Se produce vasoconstricción. Entonces, el primer cambio que produce la arteria pulmonar es vasoconstricción refleja. Doctor, ¿tiene otro nombre? Sí, esa es la famosa hipertensión pulmonar pasiva. Muy bien. Se produce vasoconstricción acá en la arteria pulmonar, pero llega un momento que la arteria pulmonar no puede contener todo ese flujo. Entonces comienzan a haber cambios en la arteria pulmonar. ¿Cuáles son esos cambios? Los primeros cambios de la arteria pulmonar. Entonces, los primeros cambios de la arteria pulmonar es, primero, el endotelio. Hay proliferación del endotelio. El segundo cambio, la media se hipertrofia. Entonces, los siguientes es proliferación del endotelio. Tercer, hipertrofia de la media. Estos cambios son reversibles. Estos cambios son reversibles. Pero si estos cambios siguen en el tiempo, ya se va a producir fibrosis del endotelio, la fibrosis de la íntima, específicamente fibrosis de la íntima, esta es proliferación del endotelio íntima específicamente, y lo otro, las lesiones plexiformes. Muy bien, chicos. Cuando se da esto, la fibrosis de la íntima o las lesiones plexiformes, estos ya son cambios irreversibles. Cuando hablamos de cambios irreversibles, hablamos de una hipertensión pulmonar ya activa, propiamente dicho. Muy bien, doctor, ¿y eso de qué sirve? Esta hipertensión pulmonar en la arteria, valga la redundancia pulmonar, entonces hace que este flujo que venía, ya sea del CIA, del CIB o del PCA, tenga, por decir, una fuerza que se opone. Y llega un momento, chicos, que el aumento tanto de la presión de la arteria pulmonar llega a superar a la presión del ventrículo izquierdo. Y cuando sucede eso, ¿qué pasa? El chance invierte. Y cuando se invierte el chance, esta sangre que pasa es CO2 o no, se va a mezclar con el oxígeno. Si hay demasiado CO2 en algún momento en la sangre, se va a traducir a través de la cianosis. Entonces, pregunta el examen, en un caso clínico, si les viene y les diga, paciente lactante
los síntomas de ICC con diagnóstico de CIA, CIB o PCA y que en el tiempo, en algún momento, hace cianosis. Le pueden preguntar así, ¿cómo cianosis? Como hipertensión pulmonar severa o como CHAN de derecha a izquierda, estaríamos hablando de qué patología? Del síndrome de Eisenmenger. Entonces, el síndrome de Eisenmenger es una hipertensión pulmonar secundaria a los cambios de hiperflujo. Es algo fisiológico, ¿correcto? Que me lo produce. Y pregunta de examen, de los tres, del PCA, CIB, CA, ¿quién es el que más me produce Eisenmenger? ¿Cuál de los tres creen? Lo dejo para ustedes. Muy bien, chicos. Entonces, con toda esta introducción vamos a desarrollar el tema. Vimos, si tiene que ver con el lado derecho sería un 6, si tiene que ver con el lado izquierdo, generalmente es 6B o P6. Si es con flujo normal, puede ser una estenosis pulmonar o una coartación de agua. Correcto, si tiene que ver con el lado izquierdo, hipertrofia, como vamos a ver. Dentro de las cianóticas igual, si el flujo pulmonar es normal o el flujo pulmonar está aumentado. Entonces eso es fácil de deducir. Muy bien, la siguiente. Entonces, vino una vez para postular a la residencia esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías se caracteriza por hipoflujo pulmonar? Hipo. Entonces, si yo tengo bien en claro este esquema, digo, CIB, ¿es hipo? No, hiper. PCA, hipo, hiper. CIA, hiper o hipo. Hiper, hasta ahí ya. Yo tengo dos. Digo, estenosis pulmonar o ventana aortopulmonar. Pero si es una ventana aortopulmonar es casi lo mismo que el PCA, porque le comunica aorta y pulmón. Entonces la veo con hiperflujo. Entonces, hasta un down marcaría estenosis pulmonar. Si la estenosis, la arteria pulmonar está cerrada, ¿cómo el flujo va a llegar al pulmón? Entonces, demasiado fácil. Entonces la respuesta sería una estenosis pulmonar. Así de fácil. Muy bien, la siguiente. Entonces, ya a ver. Entonces, entramos a hablar sobre el CIA. Entonces, hay 4 tipos o 3 tipos de CIA. ¿Quién me dice 4? ¿Por qué? ¿Y quién me dice 3? ¿Por qué? ¿Cuántos tipos de CIA? 3 o 4. ¿Ya leí en su libro? 3, ¿dónde la digo? La cachucha, el tronco. Son 4, pero menciona 3. ¿Cómo es eso? Muy bien, chicos, vamos a ver. Desde el punto de vista fisiopatológico son 3. ¿Por qué? 1, CIA osteo, segundo, lejos, 60-70%. CIA osteo, primo, 15%, 12% en la literatura. Seno venoso, 10%. Falta otro seno. ¿Vale? Seno coronario, muy bien. Pero desde el punto de vista fisiopatológico, solo son CIA los 3 primeros. ¿Por qué? Porque el CHAN es de izquierda a derecha. En cambio, el CIA tipo seno coronario, el CHAN es de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué dicen los sabios? Si yo no considero al CIA seno coronario dentro de los... Entonces, ¿por qué no lo considero a la fosa oval permeable como un CIA? Porque la fosa oval permeable, no olvidemos que el CHAN es de derecha a izquierda. Por eso lo excluyo. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, 3 CHAN. Ósteo segundo, primo y venoso. Venoso superior o venoso inferior. Ya sea cava superior o cava inferior. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, acá está la imagen que les decía, sobrecarga todo. Muy bien. La siguiente. Entonces, el tipo ósteo segundo, ubicación medio septal, el más frecuente, 50-70%, 60% de promedio. El tipo ósteo primo, 15%. Muy bien. El tipo ósteo primo tiene algo especial, que generalmente es a nivel bajo, tiene que ver con las válvulas auriculoventriculares, y con la que mayor tiene que ver es con la válvula mitral, y se produce un clef, que le llaman ellos, de la válvula mitral. Entonces, doctor, ¿por qué nos está diciendo esto? Porque generalmente el ósteo primo me da, pregunta de examen ha sido, no me da un eje a la derecha, me da un eje a la izquierda. ¿Por qué? Porque el ósteo primo va asociado a insuficiencia mitral. Y la insuficiencia mitral, cuando vea valvulopatías, me dilata crecimiento, cavidades
izquierda, por eso el eje es a la izquierda. Entonces, el eje del ostium primo es eje a la izquierda, ¿correcto? Muy bien. Y el tipo seno venoso se asocia, no olviden, al drenaje venoso anómalo, que tiene la radiografía, como ya vimos, la famosa radiografía muñeco de nieve con forma de 8. Eso es dentro de lo principal, dentro de la epidemiología del CIA. La siguiente. Muy bien. El tipo de seno coronario, por eso le coloco en signo de interrogación, porque ya le di la explicación. Muy bien. Hay un síndrome que le llama de Gutten-Bacher cuando se asocia CIA más estenosimil. Claro. Entonces, ese también es otro dato epidemiológico que tienen que tener en cuenta en algún momento que les vayan a preguntar. La siguiente. Muy bien. Entonces, miren, dentro de la... No hay puntero. ¿Quién se debe dar? Muy bien. No sé por qué, pero entre los 5 años. Entonces, miren, está acá bien, chicos. Pasa hiperflujo, se congestiona, sobrecarga pulmonar, es más, ya ustedes saben los patrones, regresa, entonces todo lo que me va a producir. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Entonces, doctor, me gusta el espacio, del letrero, ya vamos a ver. El cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces, imagínense ahora, cierren los ojos, se va a sobrecargar las cavidades derechas. Eso me va a producir en un momento hipertensión por flujo alto, me produce hipertensión pulmonar, que ya les expliqué, tanto primero es pasiva, de ahí activa los cambios, todo, y aparece el famoso síndrome de ENS. Sinónimo, no lo olviden, cianosis, no lo olviden, char de derecha a izquierda, hipertensión pulmonar severa. Eso son en los casos clínicos que a mí me van a llevar a un síndrome de EISE. Correcto, muy bien. La siguiente. Entonces, esta diapositiva es para ir explicando. Se sobrecarga esta parte de hiperflujo pulmonar, se escucha un soplo de hiperflujo pulmonar. Ya lo tienen en claro, ¿sí? Muy bien. ¿Aumenta la trama vascular? Sí. Patrón congestivo. Tendencia a las infecciones, sí. Por sobrecarga hay cambios a nivel del celular de permeabilidad. La persistencia de la sobrecarga me va a producir una insuficiencia cardíaca y me va a producir la hipertensión pulmonar que me lleva a la cianosis o el síndrome de éxito. A nivel electrocardiográfico hay una sobrecarga derecha con bloqueo de rama derecha, ¿correcto? Entonces eso ya ustedes ahora ya lo tienen en mente. Muy bien, hay un desdoblamiento del segundo ruido. ¿Alguien me puede decir por qué ese desdoblamiento amplio y fijo debe ser otro? Pregúntese biología. ¿Por qué desdoblamiento amplio y fijo? Yo eso sí, y mis alumnos dan fe de eso. Para ustedes que expliquen algo patológico, primero tengo que saber lo básico. No, vale. Primero tengo que saber otro. La pregunta del $1.000.000. ¿Existe un desdoblamiento normal, fisiológico? Sí. ¿Por qué ese desdoblamiento primero fisiológico? Y si hay un desdoblamiento, ¿qué se escucha primero? ¿El sonido del aórtico, el cierre de la aorta o el cierre de la pulmonar? Porque si es desdoblamiento, implica que no va a ser al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, ¿cuál se cierra primero? La aorta. No, la aorta no, la válvula aórtica. La aorta es una arteria. Sí. Muy bien, entonces se cierra la válvula aórtica. Y ahí sigue la válvula pulmonar. Hasta ahí todo. Muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede fisiológicamente eso? Que es normal. Aumente la frecuencia. O la presión. No regrese. Ya. A ver, vamos, se han tomado desayuno, ¿no? Ya de policía me va a llegar. Muy bien, entonces seguimos. ¿Qué pasa? El problema es que cuando el ventrículo izquierdo es más grueso, por lo tanto, contrae con mayor fuerza, expulsa más rápido la sangre. Y el derecho, al contrario, como le cae todo el retorno venoso, o sea, tiene más sangre y no tiene la fuerza del izquierdo. Por eso es que el izquierdo cierra más rápido, ¿correcto? Por eso es que el izquierdo cierra más rápido. Entonces, eso es lo normal. Muy bien. Entonces, miren acá, y la respuesta a la pregunta. Cuando esos CIA son pequeños, con un flujo pulmonar menor de 1 a 1.5, control periódico. Entonces,
Al revés, ¿cuándo yo voy a ser quirúrgico? Cuando el flujo pulmonar, en teoría debe ser igual, ¿no? Casi uno, ¿no? O sea, la misma sangre que sale a nivel de la válvula pulmonar debe salir a nivel de la válvula aórtica, ¿no? Eso quiere decir, el flujo pulmonar es casi uno. Muy bien. Cuando el flujo pulmonar es mayor de 1.5, ¿por qué cirugía? Porque se ha visto, chicos, que cuando el flujo pulmonar es mayor de 1.5, es decir, 150% más que el izquierdo, hay riesgo del síndrome de Einstein. Entonces yo lo opero. Correcto. Menos de eso, como decía la respuesta del test, no, control el P. Y el paciente tenía 1.2. Entonces no era indicación aquí. Correcto. La siguiente. Muy bien, entonces esto, miren, resumen. Desde el punto de vista fisiopatológico lo sabemos, lo más característico de la auscultación, el desdoblamiento, la radiografía de tórax, cavidades derechas, plétora, el electrocardiograma, el eje a la derecha, el patrón de bloqueo de rama derecha, y dentro del tratamiento, cierre quirúrgico, generalmente los dos criterios son cuando el paciente está sintomático, es decir, ya tiene ICC, y el otro cuando QS es mayor de 1.5, es decir, el flujo pulmonar es mayor que el flujo sistémico mayor de 1.5. La siguiente, muy bien, esta es la explicación, tómenle foto, ya están tomando, y en su casa la observa, la mira, y ahí le van a encontrar la explicación por qué el desdoblamiento amplio y fijo del S2. Ahí está, ahí cuando es normal, miren, es normal, y acá ya lo patológico. ¿Correcto? Entonces, tiene su explicación fisiopatológica. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Entonces, miren, aurícula derecha, aurícula izquierda. Doctor, ¿y estas imágenes? Esta imagen es para decirte que ¿quién me da el diagnóstico? El ecocardiograma. Suficiente, el ecocardiograma. ¿Correcto? La siguiente. La anterior, perdón. Cateterismo. Si yo al ecocardiograma me sospecho una hipertensión pulmonar C. ¿Correcto? Solo le hago cateterismo si me sospecho. La siguiente. Muy bien. Pronóstico, los menores de 5 milímetros generalmente cierran. Corrección entre una buena edad a los 3-5 años, cuando el QP es mayor que 1.5, hay sobrecarga derecha o ya hay hipertensión, pero que sea reversible. Doctor, ¿y si es irreversible? Estamos hablando de una hipertensión pulmonar severa, no se es operable. O del síndrome de Eisenmenger ya no es operable. ¿Correcto? No es operable. Muy bien. La siguiente. Muy bien, hablamos del CIB. Puede ser único, múltiple, igual. 4 tipos. ¿Cuáles son? Perimembranoso, el más frecuente. Y ahí, muscular, contravehicular, el de entrada o infundivo. Doctor, ¿de aquí qué tengo que saber? El más frecuente. El perimembranoso. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Generalmente en la clínica, cuando es pequeño, los CIB cierran. ¿Qué dice? El 50% antes de años. Y hasta un 80% antes de los 4 años. ¿Correcto? Entonces, CIB. Y clínicamente se presenta con un soplo pansistólico cuando son pequeños. Solamente escucho es un soplo silbante. Línea parasternal izquierda, generalmente a nivel del cuarto espacio intercostal. Y cuando ya son grandes, ya me da clínica de insuficiencia cardíaca, como lo vimos. O si ya aumenta, me puede dar hiperflujo pulmonar del síndrome de Einstein. Casi la misma clínica que las cianóticas. La siguiente. Muy bien. Para el diagnóstico, miren, la radiografía de tórax, y ahora cuando ustedes lo lean, ya van a saber por qué. El electrocardiograma, hipertrofia, y el ecocardiograma me da el diagnóstico. ¿Correcto? Entonces, estos son los exámenes auxiliares. La siguiente, ahí está. Miren, este ecocardio, por ejemplo, hay comunicación. Muy bien. Generalmente, como les dije, los CIB cierran, los pequeños cierran el 50% al año, hasta un 80% dice la literatura en los primeros 4 años. Las indicaciones quirúrgicas, QPQS mayor de 1.5, ICC o dilatación de cavidades izquierdas. Entonces, esas son las indicaciones quirúrgicas del CIB. La siguiente. Muy bien. ¿Qué marcaría? ¿Qué marcaría? Efectivamente. ¿Es un cortocircuito de izquierda a derecha? Sí, pero lean completo, chicos. ¿Cianótico? No, es acianótico. Lo más frecuente, pero que alguien me puede decir, siempre hay, ¿no? Un Contreras, me puede decir, doctor, pero ¿y el Eisenmenger? Sí, pues, pero ese es en estadio final, no es característico. ¿Correcto? Muy bien, entonces esa sería la falsa. El resto todas son verdaderas. ¿Correcto?
¿correcto? Muy bien. La siguiente, vamos a hablar del PSA. El PSA ya hemos hablado, persistencia de una comunicación entre la aorta y la bifurcación de la pulmonar. Estos son dos factores importantes predispuestos. En los casos clínicos le vamos a poner o es prematuro y el otro hipoxemia. Si es hipoxemia, ¿qué se me viene a la mente? Un paciente, chicos, los pacientes, los neonatos prematuros o neonatos que viven en altura tienen 30 veces más probabilidad de producir un PC, entonces por hipoxia relativa que es vivir a altura. Entonces los dos factores principales para PSA es prematurez y la hipoxemia. ¿Correcto? Muy bien. Puede estar asociado a estas valvulopatías, palpación de aorta, eso puede ser aislado o combinado. Acá hay preguntas. El PSA, ¿de qué arco aórtico? El conducto arterioso, porque PSA ya es sí, al nacer debe cerrar. ¿Qué sucede? En las primeras 15 a 18 horas se produce una vasoconstricción, pero al día 21 ya se fibrosa. Al día 21 se fibrosa. Así es que algún día, y esto es importante, algún familiar que tenga, por ejemplo, si su hermana o algún familiar tiene su bebé y le dicen, escuchan un soplo, todo, le hacen una ecografía, por ejemplo, a los 20 días y les dicen, tienen PSA, momentito, el diagnóstico de PSA se hace después del tercer mes. ¿Correcto? Después del tercer mes, si el niño tiene más de 3 meses, ahí yo recién digo PSA. ¿Correcto? Ojo ahí. Entonces, no lo olviden, del sexto arco aórtico, eso es pregunta de examen, ¿sí? Del sexto arco aórtico, procede el conducto arterioso, del sexto arco aórtico. Muy bien, puede ser aislado o combinado. La siguiente, en el ENAR 2003, ¿cuál marcaría? Entonces, estas son las preguntas que yo siempre les digo. Cierren los ojos, mano izquierda y voltean la cara, beta para marcarlas. Es fácil y viene, por eso les digo. Bien, en el ENAR 2003, examen de datos internos, la respuesta sería persistencia del conducto arterioso. Prematurez está asociado a PSA. Muy bien, la siguiente. Entonces, la clínica me da la misma clínica de ICC. Lo característico, el soplo continuo, pansistólico, no lo olviden. Latidos, tiene un latido cero, no lo olviden. Un pulso saltón, ¿correcto? Pero lo característico es el soplo continuo, o el CTO lo dice, de Gibson o Emagi, nada, ¿correcto? Muy bien. Me produce hipertensión, muy bien. Esta es la cardiopatía congénita asianótica que más frecuentemente me produce el SIN. Ya, me puede producir el CIB, el CIA, pero el PSA es la cardiopatía congénita asianótica que más frecuentemente me puede producir el SIN. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Electrocardiograma hipertrófico. Entonces ya cuando ustedes por eso lean, ya saben por qué se va a producir el lado izquierdo crecimiento. Radiografía de tórax, cardiomegala predomina el lado izquierdo, plétora, los patrones de congestión. Por eso digo es lo mismo, nada más es lo característico que tienen que tener. Los pequeños cierran, si son grandes, igual. Todo PSA se debe cerrar, es quirúrgico, en cualquier momento. Todo PSA se tiene que cerrar. Con un QPQS mayor de 1.5, indicación quirúrgica ya, no se espera. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Vamos a hablar de la coartación de aorta. Muy bien. La coartación de aorta, ¿de dónde sale? La coartación de aorta. ¿Cómo ustedes, generalmente la coartación de aorta, chicos, en qué momento lo pueden diagnosticar? Generalmente, es un paciente que a qué edad lo pueden diagnosticar. ¿Qué dice su libro? ¿Qué leí? ¿O cuál es el síntoma o signo que a mí me dice esto puede ser coartación de aorta? La hipertensión. Y si es hipertensión, generalmente va a ser adulto. Muy bien. Si yo en un adulto les puse el ejemplo en hipertensión, muy bien, encuentro diferencias. Voy pulsos. Acá, mayores. Abajo, disminuidos. Síntomas. Claudicación por la hipoperfusión. En la radiografía, ¿qué signos encuentro? 3. La radiografía, aparte del crecimiento de cavidades izquierdas. El signo del 3 o el signo de Rose. El signo de Rose, que es a nivel de
las costillas del borde inferior tortuosas dilatadas. Muy bien. Vamos a ver. Lo que ha venido pregunta de examen siempre es la apartación de aorta. ¿De a dónde nace? ¿Es infra o supraclavicular? A ver, ¿quiénes han disecado? ¿Se acuerdan? ¿Esto qué es? Esto. ¿Qué arteria? ¿Qué arteria es esta? Izquierda. Tronco arterial ¿Carótida izquierda. qué? ¿Carótida comunis? Esta. La izquierda. Este. Brachiocefálico. Brachio cefálico. Correcto. La subclavia derecha. Y la carótida común de derecha. Y la subclavia derecha. Muy bien. Lo que siempre ha venido pregunta es la aorta. ¿De dónde nace? Subclavia. No lo olviden. Tómenle foto en su mente. No que le tomen con su celular. Ahora, ¿quién está acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Conducto arterioso. ¿Qué es esto? Muy bien, conducto arterioso. Muy bien. Preguntas siempre, chicos. La apartación de aorta es generalmente debajo distal a la subclavia izquierda. No lo olviden, que eso es pregunta de edad, de salud, residencia, de lo que se va a acordar de esto. Nace otro. Hay dos términos que ustedes han encontrado. Preductal. Si yo trazo una línea continua al conducto arterioso, entonces, si está antes que el conducto arterioso es preductal, si está después, postductal. Doctor, ¿y eso de qué chicha? Sí importa. ¿Por qué? Porque la preductal generalmente es en niños lactantes y es de mal pronóstico. Generalmente los pacientes se mueren. Por eso es importante. La preductal es generalmente se ve en niños, en lactantes, y es la de peor pronóstico. La postductal es la que generalmente nosotros vemos en los adultos. Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué disminuye si hay esta obstrucción? ¿Qué disminuye? ¿Qué disminuye? Presión. El flujo. Muy bien. Después a nivel de esto de la aorta descendente, ¿hay órganos importantes? Sí, ¿cuáles? Las glándulas suprarrenales, son importantísimos. Muy bien. Entonces, por acá el flujo está disminuido. El flujo está disminuido. Entonces, ¿quién trata de compensar este flujo disminuido? Por eso, chicos, cuando el flujo está disminuido, ojo, cuando el flujo está disminuido, por eso los pulsos a nivel inferior está disminuido, correcto, porque el flujo está disminuido. Muy bien. Pregunta, ¿por qué hay diferencia de las presiones? ¿Dónde creen que es mayor? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿Dónde creen que es mayor la presión? ¿Hay diferencia? No, la diferencia normal ¿hasta cuánto es? 10. Muy bien. Cuando yo encuentro diferencia, sospecho coartación, que es de joven. ¿Dónde creen que es mayor el flujo? La presión, ¿en el lado derecho o en el lado izquierdo? Izquierdo. ¿Derecho es mayor? ¿Izquierdo? ¿Dónde creen que la presión? O sea, por allá. Si yo encuentro un paciente 200, por ejemplo, y el otro 170, ¿dónde creen que le encuentro 200? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? En el derecho 200. A ver, chicos.
La presión mayor, chicos, es en el lado derecho. En el lado derecho. Doctor, ¿por qué? Porque miren, la subclavia que viene acá, la subclavia se convierte en axilar, braquial o humeral. ¿Tiene interferencia? No. Pero hay situaciones que si sale de acá y coge la arteria subclavia, va a disminuir el flujo, ¿no? A nivel de la subclavia. Entonces, ¿dónde existe esa posibilidad que el flujo se vea disminuido? En el izquierdo. Por eso la presión en el lado derecho va a ser, se mantiene mayor. ¿Correcto? Entonces, ojo, muy bien, ahí está la diferencia. Muy bien, doctor, ¿y el signo del 3? Ya si eres ciego, acá está. Este es el famoso signo del 3 que se ve en la radiografía. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, seguimos explicando. El riñón tiene que recibir sangre, entonces hay una obstrucción, a veces hasta es severa. Entonces, ¿quién suple esto? Entonces, existen unas arterias, las famosas intercostales. Las intercostales, ¿por dónde pasan? No. Borde inferior de las costillas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El organismo es sabio. Coge de acá, más o menos de la altura de la subclavia, de acá, más o menos a esta altura, la mamaria interna. La mamaria interna, lo voy a hacer con otro. La mamaria interna coge las tiroideas, varias arterias llamadas colaterales. ¿Para qué? Para que le den flujo a quién? A las intercostales. Y las intercostales van a drenar flujo en la aorta. Pero las intercostales son delgadas, no están acostumbradas a recibir mucho flujo. Entonces, ¿qué hacen? Se dilatan, comienzan a dilatarse, a tener una tortuosidad. Pero como esas pasan debajo de las costillas, es por eso que el signo de Rode. Por eso es que a nivel de las costillas en el borde inferior hay una tortuosidad por la dilatación de las arterias vertebrales, que son colaterales. ¿Correcto? Eso explicaría el signo de Rode. Muy bien. Entonces, estrechamiento de la luz, dificultad del flujo hacia el organismo, por lo tanto, produce que los pulsos del miembro superior sean mayores que los inferiores. Más frecuente en el varón, ojo, pero si está asociado al síndrome de Tarter, es frecuente en la mujer. Muy bien, lo que les decía, tras la salida de la arteria subclavia puede ser preductal o postductal. La postductal es la que generalmente se ve en el adulto y la preductal en el infante, mal conocida. Generalmente debutan con ICC a temprana edad. La siguiente, muy bien, pregunta de examen: ¿cuál es la malformación congénita frecuentemente asociada a coartación de aorta? La respuesta es la aorta bicúspide. Pero no olvidemos que se puede asociar a Target, a polígono de Willis, ¿correcto? Ojo ahí. Pero la más frecuente es a la aorta bicúspide, ¿correcto? Lo que les decía, la preductal es precoz, más rápidamente me lleva a una insuficiencia cardíaca grave. La postductal es más tardía, se ve en promedio a los 30 años con hipertensión. Es el signo clave. Si en un momento le pregunto a usted de los siguientes signos, ¿cuál es el que a mí me haría sospechar de coartación de aorta? Y le colocan esto: cefalea, epistasia, claudicación, tendría que marcar la hipertensión. La hipertensión arterial es el signo eje para nosotros para sospechar, ¿correcto? Muy bien. La siguiente. Entonces, en la exploración puede haber palpación de los vasos colaterales, los pulsos mayores, menores, todo lo que hemos explicado. La diferencia de presión va a ser mayor que la diferencia normal de 10 milímetros, ¿correcto? Generalmente es un soplo mesosistólico o puede ser también continuo. Sistodiastólico, eso es de acuerdo a la estrechez. Generalmente es interescapular en la espalda. Muy bien, la siguiente. Entonces, ahí está, miren, en el electrocardiograma, hipertrofia del ventrículo izquierdo por la hipertensión. En la radiografía, el signo de Rosen, que ya les expliqué, y el signo del 3, ¿correcto? Muy bien. O, si es esofagograma con Mario, al revés, el signo de la E. La siguiente, ahí está, miren, acá se ve, no, doctor, usted no miente, no, miren, están tortuosas. ¿Correcto? Ese es el signo de Rosen y el famoso signo del 3. La siguiente, pronóstico, muy bien. Entonces, si es con la aorta, puede haber ruptura, disecciones. Si está asociado a polígono de Wills, puede haber una hemorragia cerebral. Es de acuerdo. Sin tratamiento, la supervivencia es 40 a 50 años. Tratamiento, cirugía reparadora. La siguiente. Muy bien.
Pregunta examen. En niños. Entonces, la cirugía es, hago dos opciones. Miren chicos acá. Si era hay dos opciones. Corto acá, corto acá. Los puntos, término terminal y listo. Muy bien. La otra, que yo ingreso un balón, lo dilato y le coloco una malla. La pregunta es, ¿en adultos es esta o esta? ¿Y en niños? ¿Por qué? Sin miedo. ¿Por qué? En niños es quirúrgico y en adultos, como ahí está, vamos en el dibujo. ¿Por qué? Para crecer. Algo más simple, chicos, algo más simple. Para crecer. Si acá está el estén, la mallita, este niño va a crecer su aorta. Y el estén va a quedar en el aire, también va a producir un émbolo, va a ir a obstruir a las arterias a nivel inferior. Crece el niño, por eso no se le puede colocar. En cambio, el adulto ya creció, así de simple. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Entonces, hablamos de falón, los cuatro componentes: obstrucción al flujo del ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho, C y B, y el famoso trabajamiento de la corona. Si se asocia C y A, sería pentalogía de falón. ¿Correcto? Muy bien, estamos ya dentro de la cianótica. La siguiente. Entonces, el cortocircuito es de derecha a izquierda, a través del C y B, por eso es cianótica, ¿correcto? Si hay espasmos infundibulares, se produce crisis hipoxémica, ¿correcto? Crisis hipoxémica, que generalmente es a los 5 o 6 meses. La siguiente. Muy bien, me produce una hipoxia crónica el falón, no lo olviden, una hipoxia crónica. Y esa hipoxia crónica, por simple fisiología, se va a producir una policitemia compensatoria. Y si la sangre se vuelve tan viscosa, me puede producir trombosis, como dice ahí. Si es leve, la cianosis se va a ver al ejercicio, pero si es grave, va a haber cianosis en reposo. ¿Correcto? La siguiente. Crecimiento de cavidades derechas. Lo más característico del falón, la radiografía de tórax, la silueta en forma de O. El ecocardiograma me da el diagnóstico. Y para la crisis hipoxémica, no lo olviden, oxígeno, vasoconstrictores, morfina, bicarbonato, betabloqueadores. ¿Por qué? Propanolol se da. ¿Alguien me puede decir por qué propanolol en una crisis hipóxica? ¿Qué hace propanolol? ¿Qué haría? Sinotrópico. No. El propanolol es vasodilatación. Disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto disminuye el gasto de oxígeno también a la vez del miocardio. Uno, ya, otro. Ya es uno, exacto. El diafragma del corazón. Lo otro va. El beta 2 a nivel del músculo es vasodilatador. Si él produce beta bloqueo, me va a producir vasoconstrictor, así como la PGK. ¿Para qué? A nivel periférico, la piel, los músculos necesitan oxígeno en ese momento, una crisis hipóxica. ¿Quién necesita oxígeno? Entonces, para una redistribución del oxígeno, ¿correcto? Junto con los vasoconstrictores. Oxígeno, no lo olviden, ¿correcto? Pero lo otro también, ¿ya? Muy bien, la siguiente. Famosa bota, la siguiente. Tratamiento paliativo, hubo una película. Tratamiento paliativo, de un negrito, ¿no? ¿Sí? ¿La vieron? ¿Qué ven ustedes? Entonces, el procedimiento del rey no se olvide. Un negrito que valía. Muy bien. Entonces, este es un tratamiento paliativo, chicos. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Pero existe una cirugía correctora. ¿En qué consistía la cirugía correctora? ¿Qué decía la pregunta? Cerrar el CIB, abrir si hay estenosis pulmonar y resecar el túbulo hipertrofiado del ventrículo derecho. ¿Correcto? La siguiente. Pregunta examen. Presentado 2012, mano izquierda, ojos cerrados, volteo la carpeta y ¿qué marcaría? Porque ya aún así volteando la carpeta, o sea, ustedes van a marcar así, se ve, cabeza. O sea, en forma de bota. Falón.
Pero esas son esas preguntas que es imposible equivocar. Es imposible. Muy bien, la siguiente. Muy bien, estamos terminando anomalía de Einstein. La anomalía de Einstein, a ver, esa es, no creo que le venga, pero es una cardiopatía un poco más de especialidad, ¿no? Muy bien, entonces, pero nunca olviden que el mensaje es el siguiente, la siguiente es cianosis, bloqueo de rama derecha, asociado por Parkinson-White, el corazón más dilatado. ¿Y por qué? Porque hay un desplazamiento de la válvula mitral hacia el ápice. ¿Correcto? Eso es Y, doctor, yo leí un término, atrialización del ventrículo derecho. Sí, pues, como la válvula septal se desplaza, la aurícula derecha abarca más y el ventrículo derecho se vuelve pequeño. Ese es el famoso término que en un momento van a leer en sus libros, la atrialización del ventrículo derecho. Ese es Einstein. O sea, Einstein, para su nivel, ustedes tienen que tener en mente esto. ¿Correcto? Muy bien. La siguiente. Tratamiento quirúrgico y de sustitución, reparación. La siguiente. Muy bien. Terminamos. Entonces, la transposición de grandes arterias quiere decir que hay dos circuitos para la aorta. ¿De dónde sale? Del ventrículo. No, normalmente, pero ¿de dónde sale? En este caso. Y la pulmonar del isquio. Si son paralelos, por lo tanto va a haber una hipoxia marcada. Por eso es desde el nacimiento. ¿Correcto? La siguiente. Miren. La siguiente. Entonces, hay dos circuitos paralelos, se mezcla, hay una cianosis intensa. La siguiente. Sobrecarga. La imagen en forma de huevo, no lo olviden, cianosis, imagen en forma de huevo, es transposición. La siguiente, ahí está la imagen, hay un películo estrecho y la forma ovoide de la silueta cardíaca. La siguiente, y esto es, o sea, lo primero, prostaglandina, es lo primero sí o sí. Cianosis al nacer, tratamiento, o sea, abro el CIA a través de este procedimiento y esta es la cirugía final. Le llaman el switch arterial de Carter. Cambio nomás. La aorta la regresan a su sitio y la pulmonar a su sitio. ¿Correcto? Pero el nivel de preguntas, y yo he leído un montón de bancos, siempre va esto. Prostaglandinas, cianosis al nacer. La siguiente. Muy bien, y ahí está, chicos, miren. Son ductos dependientes. Tienen que mantener el ducto permeable. ¿Con qué lo hago? Como una prostaglandina. Para que haya más intercambio. Ayudo abriendo el 6. Esto se llama procedimiento RASA. Hasta la cirugía correcta. La siguiente. Muy bien, eso le toma foto. Ahí está lo que hemos mencionado, está resumido. Lo único que deben saber con respecto a la cianótica. Muy bien. La siguiente. La siguiente. Muy bien, a ver. Con estas dos terminamos y nos vamos. ¿Cuál es la más frecuente? 6B. ¿No pertenece a la tetraloquéfalo? Exacto. Muchos marcan de verdad cianosis, pero la cianosis es producto de. La respuesta es: ¿hay atrofia? No, al contrario. El ventrículo derecho está hipertrofiado. Cuidado al marcar. Acá, tetraloquéfalo, ¿cómo marcaría? Echa, para empezar. Es de derecha a izquierda. Y cianótica, ¿cuál sería la respuesta? ABC, descartado. Está acá, cianótica, con aumento de flujo. No, si la pulmonar está estrechada, ¿hay aumento de flujo pulmonar? No. Entonces la respuesta sería la siguiente. ¿Cuál de las siguientes cardiopatía no presenta chant izquierda-derecha? ¿Cuándo presenta chant izquierda-derecha? Transposición. Muy bien. La cardiopatía congénita acianótica que con mayor frecuencia llega a la vía adulta, lo hablamos, es el CIA. La apartación de la aorta se detecta durante el estudio de otros procesos. Señales de los propuestos, aquel en el que esto ocurre con mayor frecuencia. Desarrollo. La hipertensión. ¿En cuál de los siguientes cardiopatías podremos auscultar un soplo pansistólico de alta frecuencia? No lo olviden. Pansistólico, lo sistólico de alta frecuencia, línea paraesternal izquierda, cuarto espacio intercostal, CI.
Un paciente de 48 años con hipertensión pulmonar severa y cianosis, a quien en su infancia se le diagnosticó CIA. La posibilidad diagnóstica es que lo dudan todavía, o sea que está hablando por la fe. Está todo deben gritar síndrome de CIA. Cianosis. Gracias. La siguiente. Muy bien.